Buenos días, mi nombre es Juan Camilo Tovar Galindo, perteneciente al Grupo Institucional 2. Principalmente y relacionado al casuístico en particular, pues es considerable traer a colación la Fundación Educacional Autónoma de Colombia, pues por cuanto la misma pues va a ser objeto de la presente litis que voy a exponer. En primera medida, pues es considerable destacar que dicha fundación obtuvo personería jurídica mediante la resolución número 264 del 4 de febrero de 1972. No obstante, pues es de plena importancia dirimir que la misma tuvo una crisis económica por allá en el año 2018 más o menos, que poco a poco pues ha venido supliendo y superando de la mejor forma. Dicha crisis pues tiene origen en las millonarias deudas que en ese caso pues se prevían por concepto de salarios y prestaciones laborales en derecho a centenares de docentes y en este caso empleados administrativos. Debido a esas deudas precisamente que solo en salarios hay que tener en cuenta que en tal lapso pues superaban los 16.000 millones de pesos. En mayo de 2019 los trabajadores estuvieron más o menos alrededor de 76 a 80 días en paro, precisamente pues después de haber trabajado 5 meses sin recibir salario y sin que se le pagara las primas y demás obligaciones laborales en derecho, vuelvo y reitero. Para levantar esa huelga que tenía sin clases, más o menos se estimaba una cuantía de 5.000 estudiantes en tal lapso, pues tuvo que intervenir en este caso el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación. Obviamente pues hubieron divergentes compromisos de pago, si se podrían decir así, y en agosto pues ya se puso en cabeza de la universidad el señor Ricardo Gómez. Precisamente ese señor fue el rector de la Universidad de Caldas. ¿Con qué vino? Pues con el fin de enderezar el rumbo. Resulta que en ese momento, pues Gómez se presentó ante el Consejo Superior precisamente para presentar un documento en el cual pues demostraba verazmente que la universidad sí era viable de su funcionamiento de aquí al 2025, se estimaba. Obviamente si sucedían algunas cosas. ¿Cuáles eran ese tipo de cosas o cuáles eran ese tipo de regulaciones o compromisos que se debía prever en tal lapso pues para su funcionamiento? Primero, que se suspendieran obviamente los pagos exagerados de la convención sindical, porque eso fue un problema reiterativo en tal lapso, y fueron los que presionaron, sin duda alguna, para que cayera en tal crisis dicha fundación. Segundo, pues lograr el retiro de muchos empleados y profesores. Posteriormente, pues adquirir un crédito y que se logre vender algunos bienes, porque precisamente hay que tener en cuenta que esta universidad tiene alrededor de 178 bienes. Un año después de que se pensara que la FUAD, como dice sus siglas, pues podía dejar de funcionar cuando estaba a punto de cumplir más o menos 49, 50 años, pues el panorama es muy distinto. Hace un par de semanas el Ministerio de Educación emitió un concepto de viabilidad para la Universidad Autónoma de Colombia. Precisamente esa viabilidad o ese concepto declaró con base a las diferentes acciones de mejora que ha implementado la universidad, tanto desde el punto de vista del gobierno universitario, pues, obviamente también como el modelo financiero de largo plazo, precisamente el plan de crecimiento académico, entre otras acciones. Mientras que en 2019 la FUAD finalizó un año con un déficit más o menos superior a 15.000 millones de pesos, el año pasado, es decir, el 2021, la cifra se redujo un poco a 8.000, 9.000 millones de pesos. Obviamente, pues eso fue una reducción drástica, si se puede decir así. La expectativa que en este año, pues, obviamente, pues reducir precisamente esa deuda que se tiene, más o menos alrededor de 5.600 millones de pesos. Obviamente, pues es una suma grande, pero pues que la universidad en tal lapso considera que es oportuno, ¿no? Que es oportuno para suplir precisamente esa cuantía. Explicó también que se ha logrado reducir el valor de la nómina más o menos en un 23%, pasando de 14.000 millones a 11.000 millones. Y precisamente el objetivo que se implementó o la solución que se implementó en tal lapso, pues fue reducir la nómina en un 47%. Obviamente, pues esto iba a traer grandes problemáticas en el sector educacional, pero poco a poco, pues esta universidad ha ido supliendo esa crisis que se presentó, si podríamos decirlo así, en el año 2018. De tal forma,
pues es reiterativo, ¿no? Es reiterativo poner de presente este tipo de ejemplos, ya que pues divergentes cooperativas o fundaciones se implantan, digámoslo así, en nuestra cotidianidad para alguna otra forma, vuelvo y reitero, dar ejemplo, además cooperativo, además instituciones que están pasando por ese lapso y que precisamente pues la pandemia lo golpeó de la peor forma. De igual forma, pues uno de los métodos que se utilizó para contrarrestar esa crisis o esa problemática fue lograr el retiro y más o menos, en otras palabras, adquirir un crédito de 8.000 millones de pesos. Y obviamente, pues se dice, aunque no está verificado, que se logró comprobar que se vendió en tal lapso más o menos 50 bienes que tenía en este caso pues en poder de dicha fundación, obviamente pues en pro o a priori de suplir las problemáticas que se veía o la cuantía que se veía en tal lapso. Muchas gracias, eso es todo.